Para los antiguos chinos, una cosa era la pintura y otra el espíritu de la pintura. Un pintor debía captar el espíritu de las cosas que pintaba para poder pintarlas bien. Sea un tigre o una montaña, cada cosa tiene su espíritu. Aquí tenemos al artista chino Cai Guoqian haciendo una obra de arte sobre el espíritu de la pintura. A este artista le gustan los petardos y las tracas. Ha hecho numerosas obras por todo el mundo con los recursos pirotécnicos, pólvora y cohetes. Es el que hizo la famosa escalera hacia el cielo, una traca que se va elevando en forma de escalera ante la vista del público. Bien, en la filosofía occidental no se suele hablar del espíritu de las cosas, sino de la esencia de las cosas, aquello que les hace ser lo que son. Ya los filósofos griegos en el siglo VI a.C. distinguían dos tipos de preguntas. ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto es una columna. Sirve para sujetar la cubierta de un edificio. Esto es una columna griega de estilo corintio. Los griegos ponían estrías en las columnas. Las estrías son esas líneas rehundidas que recorren de arriba abajo la columna. ¿Para qué servían las estrías? No tenían ninguna función. Las ponían simplemente para decorar. También ponían en la parte superior un capitel. El capitel tampoco responde a una necesidad constructiva, ni tiene una función sustentante en la columna. Lo ponían porque les gustaba. Les parecía que así la columna tiene más gracia. Las columnas con sus capiteles se construían en piedra. Era bastante laborioso tallar las estrías y el capitel con todos sus adornitos y sus pequeñas formas contorneadas. Este tipo de columnas se estuvieron usando en la arquitectura hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se empezaron a hacer columnas de hierro forjado o hierro fundido. Lógicamente, por inercia, se siguieron haciendo estrías y capiteles en las nuevas columnas de hierro, hasta que algunos empezaron a plantearse qué necesidad había de hacer en hierro los capiteles que hacían los griegos para sus columnas. Efectivamente, no había ninguna necesidad. Entonces se inventaron las columnas modernas, un cilindro y punto. Nada de estrías, ni capiteles, ni nada de nada. La columna en su más pura esencia, la columna que responde exclusivamente a su función sustentante en el edificio. Ninguna columna podría ser más bella que esta. La estética funcionalista defendía que las formas que creaban los arquitectos debían responder solo a su función en el edificio. Nada de adornos ni decoración, nada de triglifos, metofas, ménsulas, cornisas. Todo eso era aberración. Le Corbusier, Mies van der Rohe, la Bauhaus se dejaron convencer por estas ideas y crearon la arquitectura racionalista, que fue la base de toda la arquitectura moderna del siglo XX. Para hacer una ventana se hacía un rectángulo y punto. Nada de hacer cosas raras. Esta es la esencia de la ventana. Estas ideas pasaron de la arquitectura a la pintura de la mano de los pintores abstractos como Kandinsky y Malevich, que buscaban una especie de pureza y espiritualidad en las formas y colores que manejaban en sus cuadros, hasta que Malevich pintó el famoso cuadrado blanco sobre fondo blanco, logrando la esencia absoluta de la pintura. Para los funcionalistas era una contradicción absurda hacer capiteles corintios en columnas de hierro, porque no hay ninguna necesidad funcional ni constructiva de añadir ningún adorno a la forma cilíndrica. Otros se preguntaban por qué un capitel corintio ha de ser bello en una piedra y no en hierro. La preferencia entre las dos opciones, columna con capitel o sin capitel, responde exclusivamente a una razón estética, de gusto. Por supuesto que las columnas griegas con capitel son igual de funcionales que los pilotes de Le Corbusier. No tiene sentido decir que las columnas modernas son más funcionales. Lo que sí está claro es que son más baratas y más rápidas de hacer que las antiguas. Se pone el encofrado, se echa el hormigón o el cemento y a correr. Lo que pasa siempre en la historia del arte es que cuando vemos una pared lisa nos parece pobre, falta de belleza y de gracia. Nuestro sentido estético nos lleva a poner rayas, signos, o sea, decorarla. Cuando hemos puesto muchas cosas y está llena, nos parece recargada, confusa, hortera. Echamos de menos la sencillez y la claridad. Entonces buscamos la pureza y la belleza de una pared lisa y volvemos a empezar la historia. Bien, volvemos a las preguntas de los griegos. ¿Para qué sirve un capitel? Digamos que cumple una función estética, sirve para decorar. ¿Para qué sirve el arte? Para satisfacer el sentido estético o el gusto de las personas y para muchas más cosas. La pregunta difícil no es ¿para qué sirve el arte? Te recomiendo que veas este vídeo, lo puedes ver en mi canal porque he hecho una versión en castellano. La pregunta difícil es ¿qué es el arte? Lo veremos en el próximo vídeo.
Este verano hemos podido ver en Sevilla una exposición titulada Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, la vida nos cambió las preguntas. En ella se ofrecían una serie de obras creadas por el colectivo de artistas rusos llamado Sto de Lat. Se trata de un grupo formado por artistas e intelectuales nostálgicos del comunismo leninista. No solo recuperan la antigua estética soviética de los primeros años de la Revolución Rusa, sino que plantean su trabajo como una movilización social para la creación de una sociedad justa que acabe con la explotación del sistema capitalista. Su nombre, Sto de Lat, en realidad es una pregunta. En ruso significa ¿qué hacer? Y es el título que Lenin dio al famoso panfleto escrito por él en el que intentaba convencer a los soviets bolcheviques que había llegado el momento de tomar el poder mediante un golpe de Estado contra el gobierno de Kerensky, en vez de seguir esperando que la dialéctica histórica por sí misma provocara el derrumbe del capitalismo. Critican al mercado del arte y a los artistas que se dedican a divertir y entretener al público. Abominan de la decoración y la belleza como si fueran algo propio del espíritu burgués y por lo tanto enemigos del proletariado. Este grupo se hizo famoso el año 2014 por el boicot que promovieron contra la Manifesta 10, el gran evento del arte contemporáneo progresista donde todos los artistas quieren ser convocados y figurar para poder decir que son algo en el mundo del arte. Son los nuevos héroes del arte político, activista, antisistema, anticapitalista. Les gusta hacer declaraciones grandilocuentes que igual podrían servir para un mitin anarquista que para felicitar la Navidad. Definen su estilo como punk barroco. Detestan el buen gusto y el academicismo que se ha instalado en las instituciones que controlan los museos, las bienales, las ferias y los centros de arte contemporáneo. Denuncian a los pseudoprogresistas de salón y a los falsos artistas antisistema que en realidad se aprovechan del mercado para colocar su mercancía artística. Lo curioso es que no tienen inconveniente en vender sus obras al MoMA, o a la Tate Modern, o al Pompidou, y no tienen inconveniente en llegar a un acuerdo con la potente galería comercial Kauf de Berlín, que se encarga de llevarlos a las más importantes ferias del mundo, y no tienen inconveniente en que la secesión de Viena les organice una exposición. El caso es que esta gente ha despertado al espíritu de la revolución, que estaba bastante muerto. Están metiendo en el arte el espíritu de la lucha revolucionaria, espíritu, fantasma o zombie. Son las nuevas preguntas, junto a la pregunta de siempre: ¿esto qué es? ¿Alguien me lo puede explicar?